de la congestión y subte como el Metrobús, de la congestión y 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 la bicicleta claramente también. ¿Por qué la gente usa la bicicleta? Porque tarda menos tiempo. Después también porque sale más barata, después también por una cuestión de salud, pero el motivador para que la gente se baje de su auto o de otro medio de transporte a la bicicleta es porque tarda menos. Bueno, pero también creo que uno de los grandes problemas que tiene al menos la ciudad de Buenos Aires, y no sé si Lucas si vas a coincidir, no solo en la ciudad de Buenos Aires, también en el conurbano, que es uno deja la comodidad de su auto, ¿no?, para usar el transporte público, pero quizás significa subirse al 60 como una vaca, sí, aplastado, y dice, bueno, no, prefiero quizás tardar un poco más de tiempo en mi auto, cómodo, tranquilo, que subirme un transporte público donde, por ejemplo, uno va como una lata de sardina en un subte o una lata de sardina en el 60. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo le metes en la cabeza al tipo que tiene que dejar de usar el auto? Claro, con ese gran problema también que tenés del otro lado, ¿no? Acá hay dos verdades. Una verdad que los traslados de distancias de 50, 60, 70, 80 kilómetros hay que hacerlos en tren, principalmente es el modo más eficiente, y aparte en Buenos Aires como conurbano, sí, tenemos 865 kilómetros de vías de trenes. Dentro de la ciudad de Buenos Aires tenemos 100 kilómetros de vías de trenes, el doble que tenemos de subtes, tenemos 100 kilómetros de vías de trenes que servirían perfectamente para moverte de Retiro a Ciudad Universitaria, por ejemplo, si hubiese una estación de Ciudad Universitaria. Claramente, hoy en tren se mueve menos gente de la que se movía a fines de la década del 50. Y somos muchísimos más. Esto lo que muestra es que ha habido una degradación en el sistema de trenes que lamentablemente no ha incentivado a que la gente se mueva más en tren. Esa es una verdad. La otra verdad es que en Londres, con los trenes espectaculares que tienen, va más gente en auto de lo que viene acá en Buenos Aires. Por lo tanto, lo que quiero decir es, claramente vos, con este desafío de la movilidad, la gente tiene que tener una opción. Es muy difícil decirle, no uses el auto cuando te tenés que venir de Bursaco y en el tren, digamos, va una chica de 17 años y realmente es una situación que no es la óptima, ni mucho menos. De la política pública, claramente ahí tenemos un problema y hay que resolverlo, claramente. Lo que es cierto es que el incentivo a usar el auto en el mundo desarrollado, con buen transporte público, sigue siendo muy importante. En esta discusión que tuvimos en algún momento, hoy por suerte no está, no incentiven el uso de la bici, resuelvan primero el tema del transporte público, después. No, el transporte público es un sistema dinámico donde los incentivos por usar el auto siempre van a ser muy altos. ¿Por qué ponen auto? Más allá de que viajes mejor en tren y en transporte público, vas a ir siempre en el horario que querés, eventualmente con tu aire acondicionado o no, escuchando la música que querés, salís de la puerta de tu casa, llegás. Estamos acostumbrados a llegar a la puerta donde querramos ir, también es otro tema, digamos. En el auto tenemos esa costumbre de que no podemos caminar 4 o 5 cuadras. Por lo que hay dos verdades, tenemos que tener mejores trenes y tenemos que tener, pero la realidad también, que aún así el incentivo para los autos es muy grande. ¿Cómo se reduce ese incentivo cuando tenés buen transporte público? Es a medida que tardás más y el diferencial es más grande, tenés más incentivo para hacerlo. ¿Por qué el Metrobús de Juan B. Justo creció entre un 20 y un 30% de la cantidad que lo usa? Y mucho de eso es que la gente se movía en auto. Porque la gente tarda menos. Va más cómoda, es cierto. Sí, pero yo tengo amigos, por ejemplo, que viven en la zona de cobertura y empezaron a tomar el Metrobús porque es más cómodo, realmente. Ahora, ¿cómo haces para que cuando voy yo con mi auto no me den ganas de ir a estrellarme contra la jefatura de gobierno? Porque el tránsito es mucho más caótico al lado del Metrobús. Es cierto que mucha gente puede viajar mejor, pero también toda la gente que va en auto, la verdad que es más complicado. Hay 2 carriles nada más, o 3 en algunos lugares. Paradójicamente, en el caso de Juan B. Justo, en auto se tarda casi lo mismo porque se ordenó muy bien. Hemos controlado muy bien el estacionamiento, la gente no estaciona mal. Pero supongamos que no se tarda más, se tarda lo mismo que antes. Sí. ¿Cuál es el problema? Se tarda lo mismo antes, pero ahora cuando estás ahí, que tardás los mismos 50 y pico de minutos en hora pico de Liniers a Pacífico, en auto, ves pasar un colectivo. Y decís, che, y este tipo tarda 28 minutos, 30, 33, 34. Porque adoctrinás a los conductores con eso. Lo que digo es lo que siente el automovilista. Tarda lo mismo, pero ve pasar otro más rápido. La realidad es que acá, como todo en política pública, y como todo en las decisiones que tomamos, cuando lees un libro y dejas de leer otro, digamos, vos tenés que decir qué vamos a priorizar. Yo creo que es difícil que haya dudas en que cuando los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, solo un 14% se mueve en auto. El resto se mueve en subte, colectivo, bicicleta o tren, o taxi. Desde ese lugar,
Ya, no hay ninguna discusión desde mi punto de vista que la prioridad tiene que tener el transporte público. Y que esa persona que está ahí tiene que entender que en Juan B. Justo 1/3 se mueve en auto de personas y 2/3 se mueven en colectivo antes de hacer esto. Y ahora todavía es más esa diferencia. ¿Qué logras con esto? Que el que va en colectivo, porque vos decís, bueno, la prioridad tiene el transporte público, pero el tipo está en Córdoba, no, porque tiene carriles exclusivos, pero en Corrientes, está parado en el embotellamiento. Antes de entrar acá me dijiste del problema ahí de Corrientes y Callao. Está parado en ese embotellamiento igual que el auto. Dice, ¿cuál es mi prioridad? Cuando se sube en Juan B. Justo, que es parte de lo que dice la gente, dice, esta es mi prioridad. Este tipo que está acá, vamos a decir algo, con el Mercedes-Benz, yo estoy en mi Mercedes-Benz colectivo y tardo la mitad que este tipo. Punto 1. Punto 2, otro tema, que cuando lográs aislarlo, otro gran beneficio que en general no es tan visto. Tenés previsibilidad. Vos sabés que en la cancha de Vélez te tomás el 166 y llegás a Pacífico entre 32 y 38 minutos. Ya, vos sabés que tardás eso. Cuando vas a tu trabajo, antes tardabas entre 45 y 1 hora y media. Ahora, digo, entonces, cuando vos vas a tu trabajo y tardás entre 45 y 1 hora y media, ¿qué calculás? ¿El 45 o la hora y media? ¿por qué no hacen metrobuses por todos lados entonces? Vamos a avanzar en esa línea. ¿Cuál sería, por ejemplo, el rango que ahora están viendo como necesario por un metrobús? Las próximas avenidas, por ejemplo. No, estamos, hemos analizado toda la ciudad, tenemos una red posible de metrobuses y estamos definiendo por dónde comenzamos. Todavía no, estamos muy cerca de definirlo, todavía no lo hemos definido, por lo tanto decir cuál es genera una discusión de si el metrobús sigue ahí o no, que va a haber una discusión como en Juan B. Justo cuando lo anunciemos, en vez de hacerlo acá porque no lo hacen allá, por lo tanto, si me permiten, prefiero no decirlo, pero la realidad es que el sistema de transporte público aislado de la congestión es una estructura de subtes complementada con una estructura de metrobuses, y en esa línea estamos trabajando. El metrobús se hace muy rápido, tiene la misma velocidad de circulación que el subte. Vale un 20% que el subte, ¿no? El metrobús. Un kilómetro de metrobús vale aproximadamente $2,5 millones, un kilómetro de subte vale $100 millones, vale 50 veces más. Digamos, 2%, si haces 50 kilómetros de metrobuses, gastás 500 millones de pesos. Si haces 50 kilómetros de subte, gastás 20.000 millones de pesos. ¿Cuánto dijiste que vale el kilómetro de metrobús? $2,5 millones más o menos. ¿Y por qué es tan caro? Si es hacer toconcitos... En ese número estamos poniendo que asfaltás todo, como Juan B. Justo. En Juan B. Justo asfaltamos todo. Puede salir más barato. Lo que pasa es que también en algunos lugares, por ejemplo, metrobuses en el mundo tenés de $1 millón a $8 millones. Por ejemplo, yo estuve en Porto Alegre y es lo que separa el metrobús de la... es un cajoncito. Es un cajón directamente, es mucho más costoso. En Bogotá se han hecho puentes exclusivos para los colectivos. Hay infraestructura que haces en la ciudad muchas veces que las metés dentro, que lo haces para el metrobús. ¿Y en esos $2,5 millones están los coches, todo? No, solo no están... Estaciones y separación de... Sí, no están los autos, pero te puedo aumentar $500.000, en vez de 2,5, 3. No están los coches de colectivos, pero están todos los semáforos, la pavimentación, las estaciones, la demarcación, horizontal, vertical. Hemos hecho trabajos de iluminación, de poda, absolutamente todo lo que se hizo en Juan B. Justo, para el metrobús, y no para el metrobús, porque ya que hacíamos no íbamos a asfaltar solo el carril del metrobús, sino que asfaltamos, y el 50% se lo llevó el asfalto. ¿Por qué no hacen más subtes, Guillermo? Ayer inauguramos la estación de Parque Patricios. Vayan a verla. Muy bien el media training. Vayan a verla porque realmente es espectacular. Parque Patricios, sí. Se ha avanzado, se ha invertido en subtes más de lo que se invirtió en todas las últimas gestiones. Las expectativas eran mayores, claramente. Las razones por las que no se cumplieron esas expectativas ya fueron explicadas un montón de veces. En esta segunda gestión vamos a seguir ampliando, continuar las ampliaciones de líneas en las que venimos trabajando, pero también vamos a trabajar mucho en algo que lamentablemente no se avanzó mucho en los últimos años, que son esas cosas que al tener estas cuestiones jurisdiccionales entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad hoy tiene la responsabilidad sobre las obras nuevas y el gobierno nacional, a través de la concesión que tiene con el operador, es de dar el servicio. ¿Ustedes van a avanzar en qué sentido? Nosotros vamos a avanzar en mejorar lo que hay para que al poner más tecnología, es decir, más coches, señalización, mejorar la señalización y algunas obras de infraestructura, podés bajar la frecuencia fuertemente. Al bajar la frecuencia puede viajar más gente y la gente viaja mejor. ¿Pueden hacer eso ustedes? Sí, lo vamos a hacer. Ahora que tenemos, ya nos quedan exactamente poquitos minutitos, tenemos la bicicleta acá de las bicisendas, ¿solucionó algo el tema de la bici en el tránsito, en el sentido que
¿Cuánto es la cantidad de gente que lo está usando ahora, más o menos? Era un... Hoy en las bicisendas son 36.000 viajes por día, solo en las bicisendas, no en toda la ciudad de Buenos Aires. Claro, pero es gente que andaba a pie y ahora anda en bicicleta, o gente que dejó de usar el auto para andar en bicicleta. ¿Hay una estadística de eso? Tenés de todo. Digamos, el origen de la gente, tenés gente a pie, tenés gente que andaba en taxi, tenés gente que andaba en auto, tenés gente que andaba en colectivo. Lo importante de esto es ir poniendo las semillas para un cambio cultural. El cambio cultural es entender, en una ciudad como Buenos Aires, pero cualquier ciudad del mundo, no te vas a poder mover en auto como te mueves hoy. Lo tenemos que entender. En 5 años. El Estado lo que te tiene que dar es... El Estado te puede resolver el problema de congestión. ¿Cómo te lo puede resolver? Es decir, señores, saben que todas estas casas las tiramos abajo, vamos a hacer calles para los autos. ¿Es posible eso? Es imposible. Aún haciendo eso, ¿lo resolvés? No. Puedes tener autos y autos. Tengamos en cuenta una cosa. En la década del 80, 8.000 autos por año se patentaban. En la década del 80. En el año 2011 se van a patentar 150.000 autos por año en la ciudad de Buenos Aires. Hacemos la última cortita porque nos quedamos sin tiempo y nos cortan el programa. ¿Qué va a pasar con el estacionamiento medio de la ciudad? ¿Va a haber grúas en toda la ciudad? ¿Cómo va a funcionar eso? La legislatura está discutiendo el tema. En la ciudad puede haber grúas hoy en toda la ciudad. Tenemos una situación actual de una concesión que está vencida, que hay que ordenarla y estamos trabajando. Mandamos un pliego a la legislatura. Pero parte de... Van a poner grúas en Palermo, en Las Cañitas. Parte del trabajo que estamos haciendo dentro de los problemas de congestión es ordenar el estacionamiento. En cada lugar hay que fijarse de qué es la mejor forma de ordenar el estacionamiento. En algunas cosas es con grúas, en otros casos es con mayor control. Y también parte de ordenar es tener una concepción del espacio público donde ordenemos también, tengamos una política en la Ciudad de Buenos Aires respecto al estacionamiento medido. La última, recién usted hablaba del tema de las ciudades más importantes del mundo, no se puede utilizar el auto como se utiliza acá en Buenos Aires. La intención, por lo que veo con algunas decisiones, es blindar, por ejemplo, el microcentro a los autos. No, la realidad a futuro, ¿no? Sí, en el microcentro hoy ya, por ejemplo, en Reconquista y en Suipacha no podés usar el auto, lo podés usar solo pasante. Esa es la política a la que ir yendo. O sea, de alguna forma es sacar el auto de esas... El auto tiene que ir saliendo de esos lugares nuevamente porque no hay capacidad para que todos los que quieren circulen de esa forma. Y la realidad que cada vez hay más gente, cada vez hay más peatones y los peatones tienen que tener un espacio donde caminar. Y cuando le das un espacio, caminaba el otro día por Perón, por ejemplo, es imposible caminar, tenés que estar caminando por una veredita angostita, pasarte a la calle, viene en Perón no hay colectivo, pero viene el auto, viene la moto. Entonces, y lo que ves cuando vas a Reconquista es si esta gente por donde caminaba antes. Cuando vas a Suipacha es si esta gente por donde caminaba antes. Por ahí, caminaba menos por un lado y por otro lado caminaba mucho más inseguro. Recién me comentaba una persona que llegó de Verona, que había estado hace 10 años, me dice, el casco histórico, hoy es imposible entrar por auto. ¿Cómo se mueve todo el mundo? Se mueve en bicicleta. Claro. El cambio que ha habido acá es impresionante. La gente se sigue moviendo, todo el mundo se sigue moviendo mejor. Termina siendo una cuestión cultural. Nos quedamos sin tiempo, sí. Lucas. La bici esta que está acá, que es bastante interesante. Y te volvés en bici. Me vuelvo en bici a mi casa. Nosotros nos vamos despidiendo. Guillermo Dietri, muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos hasta el miércoles que viene, ya ahí a pasitos nada más de las elecciones. Con una camisa menos polémica que esta. Con una camisa menos polémica de esta, así Lucas Morando no me puede seguir gastando toda la semana. Buenas noches. Chau. Y hasta el miércoles que viene.